Buenas, soy Axel Diera. Yo le reacciono el capítulo número 8 de Megamino Café Terras, o mejor conocido como La Terraza del Café de las Diosas. Y bueno, en el episodio anterior fue un buen capítulo, la verdad, con toda esta problemática de nuestra querida Akane. En un principio empezándose a comportar de manera diferente a lo usual, siendo un poco pues más amistosa ahí con todos los de el café. Tanto así que Ayato al final pues logra descubrir las intenciones de la chica. En un principio pues no queriendo meterse mucho en ese asunto porque pues es su propia decisión, pero mostrando pues a carta abierta ahí de que si, bueno, si Akane pues tiene algún problema, puede llegar a platicarlo con él. Después de todo pues ahí la familia es lo primero. Pero bueno, al final Akane pues decide hablar acerca de su situación con Ayato, como pues ella es prácticamente viene de una familia pues de alta alcurnia, que va a terminar pues heredando la empresa ahí de su padre. El hecho de que, bueno, obviamente pues esto es mucha responsabilidad, también el hecho, o sea, de que le van a ahí obligar a hacer un matrimonio arreglado para que pues logre tener ahí un heredero, porque como siempre las mujeres por alguna razón no parecen, o sea, no, o sea, nunca las dejan pues ahí montar ahí su, bueno, continuar pues con la empresilla. Pero bueno, al final, bueno, vemos que el plan supuestamente fue que Akane pues le pidió ahí un anito a su madre pues para hacer lo que ella quisiera, o sea, poder disfrutar de la vida antes pues de básicamente pues encasillar su destino. Y bueno, parece ser que pues el tiempo se le había acabado. Pero vemos que Akane pues realmente no quiere continuar pues con esa vida. Así que Ayato le termina pues diciendo, o sea, que él le apoyará en, bueno, en eso. Simplemente pues va a tener que afrontar a su madre. Así que vemos pues el gran encuentro. En un principio pues parece ser que Ayato pues se queda muy callado pues ante la situación, viendo como pues la chica todavía pues está bastante insegura con todo esto. Obviamente la razón por la que Ayato pues no le ayuda es por el hecho, o sea, de que ella es la que tiene que encarar a su madre, no alguien más por ella. Así que al final vemos cómo le termina pues saliendo ahí los ovarios, o sea, que le hacían falta, y finalmente pues logra encarar a su madre, demostrándole que todo este año pues no llegó a ser un desperdicio como tal, haciendo que su madre, bueno, en un principio creía que Akane pues no tenía futuro y simplemente pues ahí perdía el tiempo con su vida, pero al darse cuenta de que, bueno, si realmente se lo propone, o sea, la chica pues puede seguir un buen camino, decide dejarle pues las puertas abiertas en todo esto. Finalmente pues Akane siendo liberada de toda esta situación de la herencia y el compromiso, logrando pues continuar ahí su vida dentro del café junto con las demás chicas, e incluso pues ahí haciendo una proposición bastante curiosa a nuestro querido Ayato. Así que finalmente pues una de las chicas pues ha sido rescatada. Vamos a ver si, bueno, ya empieza a ver ahí también con las demás un poco de trasfondo en sus pasados, que al menos de Rijo, o sea, ya hemos visto un poquito, y Kiku pues ya vemos ahí que pues tiene ahí una historia con Ayato, así que va a ser interesante ver cómo evolucionan también pues esas historias. Pero bueno, ya con eso no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Y como toda comedia romántica no podía faltar el queridísimo episodio de playa. Episodio interesante que aparte pues nos tiene aquí una pequeña, podríamos decir, introducción a lo que vendría siendo la historia de Rijo. O al menos pues es lo que parece plantearse justamente pues con lo acontecido en este capítulo. En un inicio vemos como pues ha llegado el veranito. Obviamente pues las chicas ahí recibiendo su paga están pensando ya en cómo pues ir a gastársela toda. Parece ser que pues no conocen el concepto del ahorro. Y vemos como pues a Yato le cuesta pues dar una petición, obviamente pues a las chicas. Y es que pues él tiene la idea de utilizar pues también este veranito como una forma, o sea, de sacar pues el café adelante, abriendo un puestecito justamente pues en esta época. Al final aparentemente pues las chicas terminan aceptando. Bueno, gran parte de ellas por las implicaciones acerca de esto. Por ejemplo, Rijo pues puede ahí ayudar con la promoción. Obviamente Ouka con los vestuarios veraniegos. Akane pues prácticamente pues ya está ahí encariñada pues con Ayato. Ami pues aceptará cualquier cosa que le terminen pidiendo. Y Kiku pues es una buena persona, así que también se termina pues uniendo a todo el plan de esto. Aunque curiosamente me he estado dando cuenta de que Kiku siempre, o sea, que se habla o sea, posibilidades de un nuevo o centrarse en un producto, en una comida, o sea, el cual vender. O sea, siempre Kiku parece ser ahí la más interesada en todo esto. Y no me sorprendería que cuando nos relaten su historia esto sea pues un detalle importante. Pero bueno, ya quitando pues eso de lado, vemos como pues empiezan pues a hacer los preparativos. Parece ser que pues Hayato terminó invirtiendo pues ahí gran parte de, o sea, de las ganancias de estos meses para justamente tener pues ahí el puestecito localcito pues para poder hacer la venta, siendo bastante riesgoso la verdad, pero bueno. Hayato pues estudia ahí, o sea, ya sabe lo que hace, así que pues no tenemos nada de qué preocuparnos mientras Ami no se interponga en los planes de Hayato, lo cual pues suele suceder bastante frecuente. Pero bueno, ya con todo esto vemos los nuevos vestuarios ahí de Ouka, bastante bonitos. Me gustaba ahí el diseño original, pero parece ser que era muy, digamos, sugestivo para nuestra querida Kiku. Así que al final pues tenemos una versión un poquillo más nerfeada que la original, que no se ve mal, hay que decirlo, pero obviamente pues era mucho mejor la versión original. Casi me hizo recordar a la censura, o sea, la censura china, que a veces, o sea, que a veces o sea, llega a ver. Pero bueno, justamente después de todo esto, vemos ahí los celitos de la querida Rijo. Me da risa, o sea, como Rijo es bastante, digamos, al igual que Ouka, es bastante grosera, o sea, con nuestro querido Ayato. Ah, pero cuando otra chica pues intenta ahí acercarse a Ayato, ahí sí ya se pone un poquillo más, digamos, provocativa para el chico. La verdad es que debería ponerse atenta porque en este momento hay que decirlo, Akane es la que lleva totalmente la ventaja, ya que es la que, bueno, aparte de Kiku, es la que mejor trata a Yato, y aparte, o sea, ya está un poquillo más, digamos, cercana al chico después de, o sea, después de los eventos del capítulo anterior. Así que si las demás chicas no se ponen las pilas, se les terminará yendo el tren. Pero bueno, ya después de toda esta situación, mientras Hayato pues ahí está rompiéndose la espalda, pensando ahí en estrategias y en qué hacer y cómo organizar todo, o sea, para que la venta de verano pues salga bien, vemos como pues las chicas están más concentradas en ver quién va a terminar siendo la que se termine comiendo a el querido Hayato. Así que bueno, prioridades, hay que tener bastantes prioridades. Pero bueno, ya después de todo esto, vemos la apertura del localito. Bueno, también vemos ahí
bueno, antes de eso la parte ahí donde intentan promocionar el de este verano con lo del Parfight. La verdad es que hay que decir que la fotito de del Parfight con, o sea, con esta AMI, o sea, es la típica foto que vas a ver que va a tener miles de retweets y likes por ahí sin lugar a dudas. Aunque a nosotros nos parezca ahí como que no es la foto más adecuada al momento de vender, realmente a la gente le gusta ese tipo de cosas por alguna, por alguna razón. Pero bueno, al final, bueno, ya abren el localito, vemos como pues está siendo bastante exitoso ahí yendo la gente, o sea, había bastante gente, al punto pues que ahí casi pues no se las arreglan, o sea, con la clientela. Vemos este momento donde nuevamente pues Rijo se exige de más, incluso pues ahí haciendo más de lo que sus capacidades pueden, hasta que finalmente, termina colapsando, no sin antes pues tener este pequeño, digamos, medio pleito, o sea, con Akane y Ayato después de verlos coquetear, bueno, entre comillas coquetear. Hay que decir que es como que medio trabajo, medio coqueteo, porque o sea, sí están trabajando, pero a la vez, o sea, la Kane obviamente pues está ahí no perdiendo el tiempo. Esto obviamente pues hace que Rijo se moleste y bueno, al final pues se termina molestando más consigo misma después de darse cuenta del hecho de que realmente o sea, estaba poniéndose celosa, no, o sea, bueno, no por nada, porque sí, o sea, sí tiene motivos, pero realmente pues no era algo malo como tal. Pero bueno, después de esto Rijo pues termina colapsando debido a un golpe de calor, debido pues a exigirse demasiado, al punto que al final, o sea, termina teniendo este curioso sueño donde vemos a un hombre alejarse de una joven Rijo, hasta que finalmente despierta con Ayato a su lado. Sintiéndose un poquito mal, o sea, debido pues a que una empleada, o sea, que no rinde, o sea, que se termina desmayando en su trabajo, obviamente pues no es alguien que pueda ser productiva, así que pues ahí obviamente pues teme ahí que termine pues siendo dejada a un lado, como ya hemos visto que es su temor en capítulos previos. Pero al final vemos como pues el querido Ayato, o sea, logra reconfortarla. Les digo, es que Ayato me agrada mucho como protagonista, sinceramente, o sea, tiene actitudes, o sea, sí, a veces tiene actitudes, o sea, cuestionables, o sea, pero me gusta, o sea, cómo se comporta con las chicas y cómo pues es bastante claro, o sea, con lo que quiere y con sus sentimientos, o sea, acerca de las chicas. No tiene ningún reparo ahí a mencionar, o sea, que estaba preocupado o sea, por Rijo, o sea, se lo dijo bastante claro, o sea, me preocupo por ti, puedes interpretarlo como quieras, pero el hecho es de que, pues, me importas, o sea, me importa tu salud. Esto hace que al final pues nuevamente un pequeño trocito de corazoncito helado de Rijo sea derretido poco a poco por esa calidad que desprende pues curiosamente Ayato, quien bueno vemos que es un chico bastante frío, pero digamos digamos con bastante buena amabilidad. Finalmente pues terminando ahí el episodio pues con esta situación, también pues queriendo disculparse con Akane por haber sido grosera pues ahí en su momento. Y bueno, dándonos pues esa escena post créditos donde nos dan a entender de que sí, efectivamente vamos a ver un poquito más de la historia de Rijo. Así que, uff, parece ser que se viene. Me parece interesante la verdad, o sea, ya vimos, parece ser que todos los problemas, al menos por el momento, o sea, son de padres, o sea, con Akane. Y en esta ocasión parece ser que pues también ahí Rijo tiene problemas con sus padres. Según las pequeñas cosas, o sea, que hemos logrado presenciar, obviamente Rijo tiene un serio problema con el hecho de sentirse
útil. Es por eso, o sea, que se esfuerza mucho, intenta pues ahí abarcar más de lo que puede, o sea, para que la gente, o sea, la tenga en cuenta, la necesite y obviamente pues no la termine haciendo de lado. Y esto parece deberse a alguna situación con sus padres donde, bueno, por lo que se ve, puede ser que el padre la haya abandonado. Sé que los padres se hayan divorciado o algo por el estilo y el padre se haya alejado. Y luego tenemos el problema de su madre que probablemente indirectamente, o sea, la termine culpando ahí o la termine haciendo sentir culpable de esto. Y es por eso, o sea, que ella pues siente esta necesidad de sentirse útil, o sea, de estar haciendo pues muchas cosas, o sea, para que al final, o sea, termine siendo tomada en cuenta. Aunque obviamente pues esto es bastante problemático porque ya vemos a lo que puede conllevar. Interesante la verdad, o sea, bueno, al menos la historia de Rijo que me he montado en la cabeza. Al final puede ser que sea algo totalmente diferente, pero aún así, bueno, vamos a ver pues cómo la terminan desarrollando. Aunque realmente, o sea, quien más me intriga, o sea, de todos los personajes, bueno, de Amy, la verdad es que de Amy no creo que vayamos a tener ahí una historia ultra profunda o sea, como tal. Probablemente al final su historia sea una comedia, pero entretenida de ser, eso sí, no lo niego, pero no espero drama y luego al final resulta que es la más dramática de todas y que pudiera ser, o sea, y por eso esa personalidad pues tan risueña. Bien dicen, o sea, que cuando alguien ha visto ahí la oscuridad, eh, tiende a intentar compensarle, o sea, desprendiendo pues más alegría, o sea, para los demás, para pensarla, la verdad. Aunque bueno, la verdad es que la historia que más me intriga, o sea, diría que la de Kiku, pero seguramente pues sea la clásica historia de amigos de la infancia que se conocieron y se hicieron ahí, no sé si una promesa o algo, pero al final pues se olvidaron, bueno, al menos el prota la olvida y luego se terminan a reencontrar y tal. Pero Ouka es la que más, digamos, más en las sombras, o sea, nos han puesto. Solo sabemos, o sea, su interés ahí en diseñar trajecillos, pero no sabemos si habrá algún elemento traumático acerca pues de todo esto, que también podría ser un desarrollo pues ahí interesante para la chica. Pero sin duda, o sea, me va gustando cómo se va desarrollando la historia. Es cierto que parece que no pasa mucho, pero realmente, o sea, poco a poco pues te vas encariñando ahí con los personajes y la situación, o sea, de los mismos, viendo ahí cómo pues crece el lazo entre los mismos. Eh, y me parece bastante, o sea, bastante curioso en ese aspecto, como digo, o sea, sí me recuerda algo a las quintillizas, pero también, o sea, tenía sentimientos, o sea, de que el tipo, o sea, la forma de contar la historia y el diseño de personajes me parecía que ya lo había visto antes y ya vi el porqué. Ya vi el porqué. Recientemente he descubierto que esta obra, o sea, el manga, es creado por el mismo autor, o sea, que hizo Suzuka, que hizo Kimi no Hiro Imashi, que hizo Fuka. Y son historias, o sea, que, bueno, quitando Fuka que o sea, no me leí el manga, pero sí Suzuka y Kimi no Hiro Imashi, la verdad es que, uff, o sea, podrán no agradarte los personajes o podrás odiar muchas de sus decisiones, pero tremendas historias, o sea, la verdad que se avienta este autor. Obviamente no son ahí algo, oh, va a revolucionar el género de las comedias románticas, no, son comedias románticas ahí bastante, eh, o sea, estándar, pero poquito fuera de lo estándar, pero son muy entretenidas de leer. Recuerdo que cuando leí Suzuka, uy, me hizo mucho enojar, la verdad, o sea, con sus personajes, pero no, o sea, no porque la historia fuera mala o tal, sino por o sea, las decisiones, o sea, que iban a tomando a lo largo de la historia. Y Kimi no Hiro Imachi, la verdad es que, uff,
tremenda historia. Tiene, o sea, Kiminori Imachi maneja muchos elementos, o sea, que me gusta mucho que se manejen en este tipo de historias. Y la verdad es que, o sea, para mí, bueno, creo que vendría siendo la mejor obra, al menos para mí, del autor Kiminori Imachi. Como les digo, no he terminado, no, bueno, no me he leído Fuka del todo, y no me he leído o sea, otra de sus obras, pero les digo, al menos, o sea, si mantiene ese, o sea, ese estilo, o sea, que maneja en Kimi no Hiro Imachi y Suzuka, la verdad es que, o sea, esta historia, o sea, este anime, o sea, tiene bastante potencial, la verdad, a futuro. Y me alegra porque significa que sí se va a tomar en serio el romance, no como muchas otras comedias románticas donde al final el romance pues no termina importando, curiosamente no termina importando mucho más que hacer las comedias ahí, las típicas situaciones dentro de las comedias románticas. Pero no, o sea, parece ser que pues sí se va a ir por una línea seria, y lo agradezco, lo agradezco bastante porque me gusta, o sea, me gusta mucho el drama en los romances. Así que vamos a ver cómo pues terminará desarrollándose esta historia, y al final, bueno, cuál será, bueno, la situación de Hayato, que al final pues es el que tendrá de alguna manera pues que quedarse con una de las cinco, ya que lamentablemente pues no hay, bueno, al menos no creo que haya ruta harem. Pero bueno, ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció este capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.